Paz y gozo, amados. Estamos hoy continuando la lección de Primera de Corintios y estaremos exponiendo el capítulo 5. Recordando, como decía el capítulo 4, que el reino de los cielos, versículo 20, no consiste en palabras sino en poder. El reino de los cielos no consiste en palabras sino en poder. Vamos a continuar el capítulo 5 y empezamos a leer el versículo 1, recordando que en esta comunidad existían diferentes problemas. Uno era el tema de las divisiones, y en este capítulo 5 vamos a ver otra problemática, y era el tema de la inmoralidad sexual. Había un problema moral. Bueno, vamos a estar viendo cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aborda el tema. Versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tiene la mujer de su padre. La mujer de su padre significaba prácticamente que estaba durmiendo con su madrastra. Había una persona de la comunidad que estaba durmiendo con su madrastra, y para el apóstol era un pecado sexual grave, como él lo expresa aquí, pues que ni siquiera se cometía entre los que no conocían a Dios, como eran los gentiles. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Fíjense, eran tan arrogantes ellos, que todavía aún así, que había una persona que vivía entre la comunidad en tal pecado, ellos todavía se sentían orgullosos, cuando, como dice el apóstol, pues tenían que estar tristes, porque había un pecado gravísimo entre ellos, y aún así ellos todavía se envanecían, estaban orgullosos de su sabiduría. Ciertamente yo, versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Nos está diciendo que, bueno, él no está presente físicamente, pero pues los está acompañando en espíritu, y ya ha juzgado a ese hombre. Lo ha juzgado como si ya estuviese con ellos allí. Lo que nos está diciendo es el versículo 3. Este pasaje de Corintios, el capítulo 5, es un pasaje de verdad que bastante impactante para muchas personas, porque el trato que vamos a desarrollar aquí es duro, pues es duro, y no es pasado por alto. Incluso hay mucho debate en lo que va a pasar, pues a raíz de mucho tiempo, porque el apóstol
dice que ellos debían estar tristes, más bien, y estaban orgullosos, estaban envanecidos. Y prácticamente nos está diciendo en el versículo 2 que el hombre que cometió ese pecado tenía que ser expulsado de entre ustedes. Entonces, de manera clara nos está diciendo que ellos tenían que expulsar, excluir a ese hombre de su comunidad. Y aún estaba allí con ellos. Y aún ellos estaban allí orgullosos, envanecidos. Ahora, eso ha traído mucha controversia porque para muchos es como que hay exclusión. Y lo que el apóstol estaba diciendo, que significaba prácticamente que no debía asociarse con él, la congregación, era muy duro pues para muchas personas, porque eso requería como que falta de amor, y es un poquito difícil pues a veces asimilar una palabra tan dura como esta, pero nosotros, como lo decía en capítulos anteriores, no debemos ir más allá de lo que está escrito, y lo que está escrito pues es el estándar de la verdad, y nosotros debemos recibir el mensaje como nos muestra la palabra, para poder comprender cuál es el propósito o cuál es el mensaje o la voluntad de Dios en este caso para este tipo de situaciones, que estoy muy seguro que también se están presentando en la actualidad. Entonces, ya Pablo había juzgado al que había hecho tal cosa. Vemos en el versículo 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente el apóstol está reunido con ellos en espíritu, para pues obviamente que el espíritu dirija las decisiones pues que se han de tomar conforme a la voluntad de Dios. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Versículo 6: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Fíjense, ellos se alababan a sí mismos, ¿no? Eran orgullosos. Y allí es donde está la controversia. Primeramente nos dice en el versículo 2 que debían excluir a este hombre. Y ahora nos recalca que este hombre tendría pues que ser entregado a Satanás. Ahora, ¿qué quiere decir? Aunque no es mucho lo que se nombra, pero que según el contexto, ¿qué querría decir el apóstol allí? Obviamente, cuando habla de excluir fuera, entregar a Satanás, pues es decir, fuera de la iglesia. Porque acuérdense que Satanás es prácticamente el príncipe de este mundo. Y obviamente el mundo está bajo el gobierno de Satanás. Porque como no son creyentes, él domina por el pecado al hombre, ¿no? Al hombre pecador. Por eso es que Jesús decía: y si ustedes son su padre, es el diablo. Porque si creyeran en Dios, creyeran en mí. Si fuesen hijos de Abraham, pues las mismas obras de Abraham tuviesen. Ahora, está diciendo que lo entreguen a Satanás, que quiere decir fuera de la iglesia. ¿Para qué? Para la destrucción de la carne. Como lo dice, a fin de que su espíritu pudiese ser salvo en el día del Señor. ¿Qué garantizaba esta acción? Fíjense en las medidas que está tomando el apóstol. ¿Qué garantizaba esta acción? Pues obviamente, como él lo está enseñando en el versículo 6,
que da la alegoría de la levadura, está enseñando que pues la iglesia se iba a limpiar de esa vieja levadura. ¿Ves? Se iba a limpiar de esa vieja levadura. ¿Qué hace la levadura? Fermenta, ¿no? Leuda, ¿no? Leuda toda la masa. Y esa levadura, aunque es en este punto estaba dentro de la iglesia, pues por eso decía que ese poco de levadura que estaba allí, porque solamente se necesita un poco de levadura para que se fermente toda la masa, pues esa levadura tenía que ser desechada. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 7. Por eso dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. ¿Debían dejar la levadura? Ellos no, pero al parecer no tenían el discernimiento, porque ellos todavía, estando allí con esa persona en pecado, y no cualquier pecado, como lo dice el versículo 1, no se nombraba ni entre los que no creían en Dios ese pecado. ¿Y qué decía el apóstol? ¿Que se quedara allí? No, que se deshagan de esa levadura. ¿Para qué? Para que fuesen como una masa nueva. Para que fuesen como una masa nueva. Eso es lo que llamamos exhortación. Había una corrección, era espiritual, porque ellos aún eran inmaduros. No tenían discernimiento, se comportaban como niños. ¿Verdad? Entonces, ustedes son como el pan de la Pascua, es lo que nos quiere decir. El pan de la Pascua no tenía levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. Panes sin levadura, en este punto. Hace una referencia al Éxodo. Ahora, en el versículo 8 dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y ahí cuando hablamos es de la cena, ¿no? Porque no se puede celebrar así, en pecado. Porque la levadura vieja en las que ellos estaba en pecado, en maldad. Ahora la podemos tener porque Cristo es nuestro Cordero, ¿sí? Fue sacrificado para que ahora tengamos un pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y de la verdad. ¿Ven? Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué podía hacer esa vieja levadura según el versículo 6? O sea, prácticamente como que infectar toda la comunidad. ¿Y qué había pasado? Ya Pablo había juzgado, ¿no? Ya Pablo había juzgado. Ahora, ¿qué debían hacer los corintios? Juzgarlo también. Y a todo aquel que fuese como él, porque es lo que nos va a empezar a enseñar. Ahora, el punto controversial es que debían expulsarlos. Debían expulsarlo por el mismo tema de la alegoría de la levadura. Y ahí es donde está lo controversial, porque para muchos pues el ser duro, o por lo menos en este pasaje del capítulo 5, trae o abre muchas preguntas, como cuáles, por lo menos: ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la misericordia? ¿No será que todos somos pecadores? ¿Cómo podemos juzgar a los demás si Cristo dijo que no juzguemos a nadie? Entonces, todas esas preguntas vienen a la mesa cuando leemos este pasaje, y para muchos, pues, el aceptarlo sin añadiduras, sin interpretación privada, sino recibirlo tal cual como el Espíritu nos lo está enseñando, es muy difícil,
porque no, aparentemente todas esas preguntas que acabamos de expresar, pues quedan allí. Y eso es lo que vamos a tratar también de poder contestar con el pasaje, entendiendo la situación que había con los corintios en el tema de la inmadurez y en el tema de que, pues, aunque esta persona estaba en medio de la comunidad, ellos todavía estaban envanecidos. Todavía no habían discernido espiritualmente qué acciones debían tener. Por eso es que, como decía el apóstol Pablo, no había un sabio allí, pues, que orientara a la comunidad por el mismo tema de que todos estaban divididos. Entonces cada quien actuaba conforme a sus razonamientos, a conforme sus pensamientos, sus deseos, conforme su sabiduría. Y esos eran parte de los problemas que estaban sucediendo en Corintio. Ahora, Pablo parece ser una persona que le hace falta amor. Porque cuando él dice, entréguenlo a Satanás, pareciera que es como que saquen a esta persona, limpien a esta persona, juzguen a los que están dentro, expulsen a la persona malvada. Y eso iría prácticamente como que en contra de lo que Jesús dijo en Mateo 7. O sea, no juzgaremos para no ser juzgados. Prácticamente se vería así. Entonces, ¿qué sería lo más amoroso según estas preguntas? Porque la vamos a abordar porque pueden venirse. ¿Qué sería lo más amoroso? Prácticamente pasar toda la vida advirtiéndoles, o por lo menos a este tipo de personas, advertirles, arrepiéntete, pero tenerlo ahí con nosotros. Mantener una relación como si nada pasara y decirle arrepiéntete. O sea, como hay expresiones de muchas personas que dicen, bueno, odiemos el pecado, pero amemos al pecador. Y es una frase muy, muy peligrosa y muy mal interpretada en estos tiempos, de las cuales de las cuales hay que tener mucho cuidado porque es muy peligroso, ¿sí? Es muy peligroso. O sea, si nosotros creemos que la mejor manera de llevar a una persona al arrepentimiento es tenerlo allí con nosotros, con su pecado, sin exhortarle, sin confrontarle, sencillamente amándolo como él es, y solamente diciéndole o repitiéndole que debe arrepentirse, pero no hay acción, eso es prácticamente ir en contra de lo que la Escritura nos está enseñando. La Escritura nos está enseñando que, pues, es una levadura que contamina. Es como la levadura de los fariseos. Y no nos está diciendo que podemos estar con esa levadura, sino más bien limpiarnos de esa levadura. No dejar que la levadura contamine la congregación o la masa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Expulsando, sacándola. Como le dice el apóstol, entregándolo a Satanás, que sería sacarlo de la iglesia y entregarlo al mundo. Sacarlo de la iglesia, sacarlo de la comunidad. Creo que el apóstol, como él lo dijo, creo que yo tengo el espíritu, como lo dice alguna vez en la palabra, pues él expresaba el amor genuino de Dios. Y una de las acciones más amorosas que se pueden tener con una persona es confrontarle su pecado. La mejor manera de llevar a alguien al arrepentimiento no es seguir animándolo a asistir a la iglesia para que él pueda solamente escuchar el evangelio. O sea, romper relación con una persona muchas veces es la acción más amorosa, tanto para la congregación como para él, porque realmente es lo que lo haría reflexionar, es lo que lo haría muchas veces ser alumbrado por la misma verdad y no ser llevado por la mentira, que era prácticamente lo que estaba sucediendo. O sea, es para mí, y según lo que percibo,
en lo que el apóstol está haciendo. Ese es el amor genuino, el amor eficaz, el amor sincero. Y vamos a seguir explicando. Ahora vamos a seguir en el versículo 8. Vamos al versículo 9. Dice: os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. Prácticamente nos está diciendo, o sea, que no tuvieran nada que ver con gente que practica inmoralidad sexual, ¿verdad? No tengamos nada que ver con gente que practica inmoralidad sexual. Que no tengamos nada que ver. Era un pecado bastante grave. Y esa persona estaba con su madrastra. Entonces, o sea, ¿qué Pablo está hablando? Y aquí es donde debemos entender el contexto. Vamos a seguir en el versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Hay un punto clave acá. Él no está diciendo que nosotros no vamos a poder estar al lado de fornicarios, o que van a dejar de existir los fornicarios, sino él está explicando pues que en el versículo 11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Todas estas personas existen en el mundo. Nosotros estamos rodeados de ese tipo de personas. Quizás muchos de nosotros fuimos en un pasado así. Entonces, ¿a quién se está tratando? Que no os juntéis con los fornicarios. Se está tratando a los que trabajan con nosotros, a los que quizás están en una panadería, quizás en un hospital. No. Dice, ¿a quién? A los que llamándose hermanos. Y ahí hay un punto específico, con alguien que se llama hermano o hermana, ¿verdad? Pero vea, el punto aquí es con alguien que se hace llamar hermano o hermana, pero que en realidad es una persona inmoral sexualmente, o una persona avariciosa, o una persona idólatra, o una persona abusiva, o un borracho, o una persona deshonesta. Él dice, ¿qué dice? Con tales ni aún comas, ¿verdad? Que no debemos comer, que no debían comer, le está diciendo a los corintios, con tal persona. Y ahora vamos a conectar el contexto. O sea, Pablo no está hablando de alguien que cae en estos pecados. Por eso es que las preguntas, ¿acaso todos no somos pecadores? El contexto acá no va allí. Porque Pablo no está mencionando aquí a las personas que caen en esos pecados, porque entendemos que todos somos pecadores. ¿Pablo de quién está hablando? O sea, de alguien que tiene una identidad marcada por este tipo de comportamientos. Que este tipo de comportamientos son muy comunes en su vida normal. ¿Sí? Entonces, una persona avariciosa o una persona borracha, que normalmente sigue perseverando en ese mismo pecado día a día, ese es el hermano, según que, aunque ese haga llamar hermano, ese es el hermano con el que el apóstol Pablo nos está diciendo: no comas, no comas. Y fíjese que está dentro de la comunidad y está advirtiendo, exhortando: no comas. Ahora, porque ya nos explicó que la levadura, ¿verdad?, fermenta toda la masa, o sea, la contamina. ¿Ves? ¿Y qué está haciendo el apóstol en el amor
de la obra, en el amor de los hermanos, en el amor del reino, en el amor de la comunidad. La está cuidando a la iglesia, o sea, está cuidándola con celo, con amor. Pero los corintios, quienes debían tener la sabiduría para tener el discernimiento de que esas cosas no podían permitirse dentro de la comunidad, pues ellos no, ellos estaban envanecidos en sus sabidurías, en sus razonamientos, y no discernían. ¿Qué estaba pasando? Ellos estaban en peligro. Y aquí vemos otra problemática. Por eso es que el apóstol le fue necesario enviar esta carta de gran edificación para ellos y tanto también para nosotros. Entonces, vamos a poner un ejemplo: el cristiano que se emborracha, el cristiano que comete un acto deshonesto. Y supongamos que vamos a dar un ejemplo que él se emborracha y se arrepiente. Él comete un acto deshonesto y se arrepiente. ¿Qué se trata? ¿De qué se trata eso? Prácticamente estamos viendo una persona de dos identidades contrapuestas. Dos identidades contrapuestas, ¿verdad? Puede ser conocido como hermano o hermana, pero su comportamiento lo identifica como una persona incrédula. Eso es un peligro para la congregación. Ahora, esta enseñanza, este pasaje es duro para los que se comportan de tal manera. Es muy fuerte. Y muchos dirán, bueno, así como en la iglesia de Corintios, pues podía estar ese hombre ahí dentro de ellos y no pasaba nada, pues quizás en los lugares donde se predica la sana doctrina y tenemos celo por el estándar de la palabra y cumplimos a cabalidad lo que enseña la Escritura, quizás esa persona va a ser expulsada, pero se va a otra iglesia, como la de Corintio. Una iglesia envanecida, orgullosa, arrastrada por sus deseos, por su sabiduría, donde lo que está escrito no es nada más, sino lo que ellos saben. Entonces, eso es peligroso. Tenemos que tener el discernimiento, porque hay una exhortación bien difícil para los que realmente pues queremos crecer y que nos confronta también. Porque no vamos a negar que muchos de nosotros hemos pasado por esa inmadurez. Entonces, aquí el apóstol está aclarando, claro, en el versículo, que no debemos relacionarse, o no deben relacionarse los corintios, como nosotros también no debemos relacionarnos, porque es la palabra de Dios, con tales personas. Y es muy difícil decirle amén a eso cuando estamos dando esa lección, es muy difícil, porque dice el versículo 11, más bien os escribí que no juntáis. Entonces, no estamos hablando, o Pablo no está hablando de alguien que cae en esos pecados, sino de alguien cuya identidad está realmente marcada por esos comportamientos y muchos más, que son obras de la carne, como lo señala Gálatas 5, o sea, muchos más. Entonces, esos comportamientos identifican a una persona incrédula, y el apóstol nos dice que pues con ellos no comamos. Versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros.
Entonces le corresponde juzgar a quién, a Pablo, a los que están fuera de la iglesia. ¿No son ustedes los que tienen el deber de juzgar a los que pertenecen a la iglesia? Dice, Dios juzgará a los que están fuera de la iglesia, así que prácticamente ustedes juzguen a los que están dentro de la iglesia según el estándar de los principios de Dios, ¿ves? De los principios que Dios nos ha enseñado, de lo que la palabra nos ha enseñado, y es lo que nos está enseñando, ¿no? ¿Ah? El resultado deseado es la salvación de su espíritu, dice el apóstol en el versículo 5. Ese es el resultado porque por eso es que se malinterpreta, pero el resultado es que su espíritu sea salvo. Para muchos esto puede ser un amor duro, pero es el amor. Al fin y al cabo es el amor. Esa persona necesita despertar. ¿Despertar a qué? A su hipocresía, ¿verdad? Despertar a su hipocresía y arrepentirse de su pecado. Por eso es que Pablo usa la imagen de levadura. Porque la mala levadura es la que contamina toda la masa. Así que todos nosotros debemos de cuidarnos, pues, de pensar que somos más sabios o más piadosos que Dios y su palabra. Y eso es lo que pasaba con Corintios y en este tiempo también, porque para muchas personas este pasaje es un pasaje que ellos quieren interpretar a su manera, porque no es muy duro y lo quieren pues adornar, maquillar para que no sea tan duro y se convierta en un pasaje más amoroso dentro de lo que ellos ven en sus ojos, en lo que es el sentimiento humano, pasando encima de lo que Dios está enseñando, o el deseo de Dios. ¿Y qué es lo más amoroso que se puede hacer? Como lo hizo el apóstol. ¿Qué es lo más amoroso que se puede hacer? ¿Tenerlo con su pecado o dejarlo que él pues sea entregado a donde están sus deseos? Para que obviamente se convierta, para que se reflexione, para que se arrepienta de su hipocresía. Y eso es para la congregación, es el acto más amoroso que puede haber, para la congregación, porque no la va a contaminar. Y también para la misma persona, que se dará cuenta de su hipocresía quizás cuando ya esté fuera de la congregación. Y ese es el acto más amoroso que hay. Si nosotros vamos a un momento para terminar, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, vamos a leerlo, y dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y aquí podemos ver claramente, ¿no? Y si seguimos leyendo, dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán, fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿no? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo,
y no os juntéis con él para que se avergüence. Y aquí vemos lo mismo, ¿no? Aquí vemos lo mismo. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. Amén. Y también quiero leer un pasaje para culminar en Mateo 18, para complementar Mateo 18, versículo 15, lo vamos a leer hasta el 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, pues llamar al arrepentimiento sin tomar medidas prácticas es ingenuo, poco amoroso y destructivo. Por eso es que todos los pasajes y muchos otros pasajes a lo largo del Nuevo Testamento exigen el mismo tipo de respuesta que nos vamos a encontrar en lo que acabamos de leer, pues de una disciplina para que realmente la comunidad sea guardada, sea cuidada y no sea contaminada por esa falsa levadura. Así concluimos, mis hermanos, el capítulo 5.